No sé cómo empezar sin que suene como una confesión peligrosa. Quizás porque lo es. Yo tengo 20 años y desde que recuerdo he sentido este fuego extraño dentro de mí, como si mi cuerpo siempre pidiera más de lo que la gente llama normal. Algunos lo verían como un afecto. Yo lo veo como un secreto, un hambre que nadie más entiende. Y ese hambre me llevó a él, mi vecino. Él era mayor, al menos 20 años más que yo. Un hombre con una presencia que no necesitaba palabras. Su forma de caminar, de abrir la puerta, de saludar con ese gesto breve de la cabeza. Todo en él parecía tener un peso, una autoridad silenciosa que me ponía nerviosa. Era el tipo de nervios que te hacen sentir viva, el que acelera la respiración aunque intentes disimular. Lo veía desde mi ventana algunas noches cuando encendía un cigarrillo en el balcón. La luz anaranjada iluminaba su perfil y por segundos sentía que el mundo entero desaparecía, dejándome a solas con esa silueta prohibida. A veces me descubría mirándolo demasiado tiempo y me apartaba rápido, como una niña atrapada robando un dulce. Pero en el fondo quería que supiera que lo observaba. La primera vez que nos hablamos fue algo trivial. Un saludo en las escaleras, un comentario sobre el clima. Pero incluso esas frases comunes se sentían cargadas de electricidad. Su voz era grave, pausada, como si cada palabra estuviera pensada. Y yo, torpemente, fingía indiferencia, mientras mi mente imaginaba cosas que no debía. Con el tiempo, empecé a buscar excusas para cruzármelo. Bajaba la basura justo a la hora en que sabía que él llegaba del trabajo, o fingía necesitar ayuda con alguna bolsa pesada. Cada encuentro era un juego silencioso. Yo sonreía un poco más de lo normal, él sostenía la mirada un segundo de más. Nada explícito, nada que alguien de afuera pudiera notar, pero yo lo sentía. La tensión estaba allí, creciendo, como un secreto compartido. Hubo una noche en particular que lo cambió todo. La luz de mi apartamento se había ido y decidí tocar su puerta para pedir una vela. Cuando abrió, lo vi con una camisa medio desabotonada, el cabello algo desordenado y esa mezcla de desinterés y misterio que siempre me desarmaba. Me invitó a pasar y aunque solo buscaba un poco de luz, terminé entrando en un espacio que se sentía distinto, más oscuro, más íntimo. Su casa olía a madera y café. La luz tenue hacía que todo pareciera más cerrado, más cercano. Me dio la vela, pero no me fui. Me quedé ahí, fingiendo curiosidad por los libros de su estantería, por los cuadros en la pared. En realidad, lo que quería era quedarme a solas con él, más tiempo del que sería correcto. Él se acercó por detrás mientras yo pasaba los dedos por el lomo de un libro. Sentí su presencia antes de escuchar su voz. Ese libro es intenso. No es para cualquiera, susurró. Su cercanía me erizó la piel. Y aunque yo podía dar un paso hacia adelante para poner distancia, no lo hice. Al contrario, me quedé quieta, dejando que ese calor detrás de mí me envolviera. Esa noche no pasó nada evidente, solo palabras cargadas de segundas intenciones, miradas que se sostenían más de la cuenta y un silencio espeso que hablaba más que cualquier frase. Cuando volví a mi casa, el corazón me latía tan rápido que tuve que sentarme en la cama para calmarme. Me repetí a mí misma que era un error, pero justo ese pensamiento lo hacía más tentador. Desde ese día, cada encuentro se volvió más arriesgado. Yo buscaba provocarlo con pequeños gestos, una falda un poco más corta, una risa un poco más sonora cuando él estaba cerca, una mirada que se desviaba tarde. Y él respondía sin decirlo,
con esa calma tensa de quien sabe, pero no actúa todavía. Era como un juego de ajedrez en cámara lenta, donde ambos esperábamos el movimiento que derrumbaría todas las barreras. El clímax llegó una tarde de lluvia. Yo estaba sola en casa y la tormenta había dejado todo en penumbra. Toqué su puerta con la excusa de que mi ventana estaba goteando y necesitaba ayuda. Me abrió con una expresión seria, pero en sus ojos había algo distinto, como si también supiera que esa tarde no habría vuelta atrás. Entré y mientras le explicaba lo de la ventana, notaba que mi voz temblaba. Él se acercó, observó por un momento y luego me miró de frente. No dijo nada, pero esa mirada fue un permiso y una advertencia al mismo tiempo. Sentí mi cuerpo arder, mi respiración volverse irregular. El silencio fue insoportable y fui yo la que dio el primer paso. No un beso, no una palabra, solo un leve roce de mi mano en la suya, como si hubiera sido accidental. Pero él no se apartó. Al contrario, se quedó inmóvil, dejando que ese contacto mínimo se transformara en algo mucho más grande en mi mente. La tensión explotó en un instante. Todo lo que habíamos contenido se desbordó. Con sus fuertes manos me apretó, pero con una presión justa para no lastimar. Mi piel ardía y sentía que la suya también. Después de tantos besos y caricias, la humedad llegó hasta el suelo y anhelando que entrara como una bestia. En segundos no había telas que nos estorbara y lo pude sentir dentro, tocando cada pared y cavidad, haciendo y deshaciendo como si de su propiedad se tratara. Pero en ese momento sí era suya. En momentos suave y tierno, en momentos agresivo y sin control. No necesito describir cada detalle. Basta con decir que el tiempo se detuvo, que cada segundo se sintió eterno, que el mundo dejó de existir fuera de esas paredes. Fue oscuro, intenso, prohibido, y precisamente por eso fue inolvidable. Pero la oscuridad no se quedó solo en el placer. Después, cuando el silencio volvió y la tormenta afuera se calmó, me invadió algo más fuerte que el deseo: la culpa. Me vi a mí misma en el reflejo de la ventana, despeinada, con los labios aún temblando, y pensé: ¿qué he hecho? Él tampoco dijo nada al principio. Solo se sentó, encendió un cigarrillo y me miró con una mezcla de calma y complicidad. «Sabes que esto no puede repetirse», dijo finalmente, con esa voz grave que aún resonaba en mi pecho. Asentí, aunque por dentro sabía que mentía, porque en ese instante entendí que no podría olvidarlo, que mi deseo había cruzado una línea de la que no había retorno. Y esa era mi condena y mi secreto. Salí de su apartamento esa noche con la sensación de que llevaba fuego en la piel, un fuego que nadie más podría apagar. El conflicto era claro. Lo prohibido me atraía más que cualquier otra cosa, pero también me consumía. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa dualidad, a mostrarme normal ante los demás, a sonreír como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que lo veía, cada vez que escuchaba su puerta abrirse o su voz grave saludándome en las escaleras, sentía que todo podía encenderse de nuevo. Mi resolución no fue dejarlo atrás, porque nunca pude. Mi resolución fue aceptar que algunas pasiones no se olvidan, que ciertas experiencias marcan la piel y el alma, y que lo prohibido, aunque peligroso, tiene un sabor que jamás se borra. Esta fue una historia que siempre me encantará contar,
Pero una anécdota que jamás olvidaré fue con mi entrenador del gym cuando tenía 23. Entra y mira, pero que solo quede entre nosotros. Besitos.